Bueno, seguimos en Infobae TV y hay conmoción en la región, en Sudamérica, después de que nos enteráramos que en la isla de Aruba el gobierno holandés, cooperando con la DEA en Estados Unidos, había logrado detener a Hugo Carvajal Barrios, que es una persona muy ligada al gobierno venezolano, que tiene un historial muy largo tanto con Hugo Chávez como con Nicolás Maduro, y que también es muy reconocido por sus nexos con el narcotráfico. Se lo conoce casi como un capo del narcotráfico. Entonces ahora lo que queremos saber es qué es lo que pasa, ¿no? Cuáles son los pasos a seguir, qué es lo que va a pasar y cuáles son las consecuencias ahora que la DEA parece que ha logrado detener a alguien que hacía mucho tiempo que buscaba. Entonces tenemos hoy en conexión vía Skype, nos acompaña, acá ya lo vemos, el coronel retirado del ejército venezolano, Julio Rodríguez Salas. Él es un asilado político en Estados Unidos y, si no me equivoco, nos está escuchando desde la ciudad de Miami. ¿Qué tal, coronel? Un gusto tenerlo con nosotros hoy. Saludos, Adrián, y a tu teleaudiencia. Mucho gusto. Bueno, mi primera pregunta es, básicamente, ¿qué es lo que pasa ahora? Es lo que yo estaba diciendo, ¿no? Esto, la verdad que es una captura de un muy alto perfil. Hay muchas piezas involucradas en este arresto que van más allá de lo que son las fronteras de Venezuela. Entonces, me gustaría saber su opinión, coronel. ¿Qué es lo que va a pasar ahora después de este arresto? ¿Hasta dónde llega? ¿Puede haber miedo en la región por algunos elementos que hayan tenido relación con lo que es el narcotráfico en Venezuela y que puedan llegar a caer después de esto? Eso es correcto y básicamente, Adrián, es importante colocar en contexto a este personaje que es el general Hugo Carvajal Barrios, quien durante 12 años manejó la inteligencia en Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez y parte del gobierno de Maduro, y aparte de eso, pues fue designado por Chávez desde que era coronel como el enlace y el apoyo de la guerrilla colombiana que llegó a Venezuela producto de la presión que estableció Álvaro Uribe en Colombia cuando llegó a la presidencia e hizo que las FARC se desplazaran hasta Venezuela, pero con ese desplazamiento vino también el tráfico de drogas muy grande que provocó pues el ingreso de miles de millones de dólares a las arcas de la guerrilla, y por supuesto pues en esta operación tanto Carvajal como el ministro del Interior de ese momento, en el año 2000-2001, que era el capitán de navío Rodríguez Chacín, colaboraron no solamente con recibir a la guerrilla, sino que también colaboraron en el lavado de dinero. En ese lavado de dinero estuvo involucrada también PDVSA, la industria petrolera venezolana, porque en las cuentas de PDVSA fue donde se lavó mucho de ese dinero, pero aparte de eso también estuvo involucrado en el tráfico de armas que se adquirieron a través de Venezuela para apoyar la guerrilla colombiana, que adquirió armamento de primera línea a través de los contratos que Venezuela hizo con Holanda, con Alemania y con otros países. ¿Esto es un golpe a la FARC también? Es un golpe a la FARC, pero digamos que ya el trabajo sucio que había que hacer con la FARC está prácticamente hecho, porque gracias a ese apoyo que el gobierno de Chávez le dio a la FARC logró colocarse en una posición una mejor posición para negociar, y logró sentar al gobierno colombiano en Cuba. Inclusive las personas que están en este momento negociando en Cuba son las personas que llegaban a Venezuela y se instalaban en la casa de habitación del general Hugo Carvajal en Fuerte Tiuna, dentro de un fuerte militar, y permanecían allí y se mantenían allí para tener un contacto directo con el presidente Chávez. Estamos hablando de Iván Márquez, estamos hablando de Rodrigo Ganda, el canciller de la FARC, estamos hablando de Timochenko, el líder actual de la FARC, y estamos hablando de Granoble, el hermano del Mono Jojoy. Estas personas operaban en Venezuela de una manera abierta y libre, y realizaron pues todas las operaciones que necesitaban para colocarse en una posición de fortaleza y negociar con el gobierno colombiano, como en efecto pues
lo están haciendo en este momento en Cuba. Ahora, coronel, yendo más allá de lo que son sus nexos con la FARC y su influencia dentro de la FARC, ¿cuáles son los otros negociados o cuál es esa red de negociados a la cual pertenecía Carvajal Barrios? Bueno, mira, uno de los principales crímenes que cometió el general Carvajal Barrios fue utilizar al personal de las Fuerzas Armadas, las localidades, los cuarteles del ejército venezolano y los medios, los transportes del ejército para transportar la droga, para preparar, construir laboratorios para la elaboración de droga, tanto en la Sierra de Perijá como en el sur, en el Perú, en el Arauca, y elaborar toda la droga que salía por toneladas en cientos de aviones, cientos de vuelos que salían normalmente de Venezuela hacia Centroamérica, hacia Norteamérica, hacia Europa e inclusive hasta África. O sea, entonces, perdón que lo interrumpa, coronel, pero entonces esto, si tenemos en cuenta la cantidad de droga que salía de Venezuela y que se dirigía a lugares como Centroamérica, Sudamérica, África, ¿se puede llegar a generar un efecto dominó entonces por esto que está pasando? ¿Pueden empezar a caer lo que se refiere como jugadores en otros países, como puede pasar acá en Argentina? Ahora en Argentina hay mucha preocupación por lo que es el tema del narcotráfico. ¿Puede ser que caiga alguien en Argentina o en Brasil o en Perú por los nexos que tenían y por la influencia que tenía Carvajal Barrio en la región? Bueno, básicamente existe la posibilidad con lo del tráfico de droga, pero de lo que sí estoy completamente seguro, y estas son informaciones que están prácticamente confirmadas, de la relación en lo que al lavado de dinero se refiere, en lo que al lavado del dinero proveniente de la droga se refiere, porque de todos he sabido el caso de la maleta con los $800.000 para la campaña de Cristina Kirchner, y así sucesivamente en todos los países de la región y básicamente en los países que pertenecen a la organización del ALBA. Entonces, si no es por el lado del narcotráfico, te garantizo que sí por el lado del tráfico de dinero, del lavado de dinero. Claro, a eso me refería. Digo, ahora el hecho de que la DEA pueda tener acceso a Carvajal Barrios significa que si él decide hablar puede llegar a involucrar a muchísimos personajes que incluso tienen que ver con el mundo de la política a nivel regional. Adrián, te debo aclarar, yo tengo dos hipótesis que es importante manejar porque en este momento todavía no sabemos qué es lo que verdaderamente va a pasar, si van a concederle la extradición a los Estados Unidos del general Hugo Carvajal. ¿Y qué probabilidades hay de que eso pase? Mira, hay una alta probabilidad, pero esto viene también vinculado a las hipótesis que te voy a plantear. La número uno es que es posible que este teatro y todo este show que se está montando haya sido provocado por el propio general Hugo Carvajal para entregarse, pero de una forma tal que aparezca como que es una captura y de esa manera quedar bien, no quedar como un traidor con sus amigos de la FARC y con sus amigos narcotraficantes. Esa es la primera hipótesis. Y la otra hipótesis muy fuerte es que, dado la cantidad de enemigos que tenía el general Carvajal dentro del gobierno, pero enemigos muy poderosos dentro del gobierno de Maduro, que Maduro haya entregado al general Carvajal y haya negociado y le hayan montado esta trampa al general Carvajal para capturarlo en Aruba, porque te digo que el general Carvajal es un hombre muy curtido en operaciones de inteligencia, muy desconfiado, un hombre con mucha experiencia en esta área y cuesta trabajo creer que haya caído tan ingenuamente capturado en Aruba en esta operación. Es llamativo, ¿no? Considerando y sabiendo los lazos que tiene, me imagino que debe estar muy al tanto de cuáles son, de cuál es cada paso que tiene que dar y que algo así se le pase por encima. Como mínimo llama la atención, ¿no? Y sobre todo, Adrián, sabiendo él que no tiene inmunidad diplomática, porque el gobierno venezolano ha esgrimido la teoría de la inmunidad diplomática, pero de todos he sabido que los cónsules, aun cuando tengan placer, que no es el caso de él, porque él no tiene placer, los cónsules no tienen inmunidad diplomática, sino inmunidad de jurisdicción.
Ahora, la última pregunta, coronel. Por lo que estamos escuchando, a mí me daría la impresión de que Hugo Carvajal Barrios es casi una especie de Pablo Escobar venezolano. ¿Se lo puede llegar a comparar con una figura tan reconocida en lo que es el mundo del narcotráfico? Mira, por lo sanguinario, por lo terrorista, por lo diabólico, te puedo garantizar que es peor que que Pablo Escobar. Peor que Pablo Escobar. Bueno, coronel, muchísimas gracias, es un placer tenerlo con nosotros y seguramente si nos enteramos de algo más que tenga que ver con este tema, vamos a estar comunicándonos de nuevo con usted. Muchísimas gracias por hablar con nosotros desde Miami. Le mando un saludo desde Buenos Aires. Saludos.